tal? Muy buenas Hola, tardes. Hola, hola, ¿qué tal? María, ay, me bienvenida. olvidé mis auriculares. Voy a Tranquila, buscarlos. búscalas tranquila que mientras tanto les doy la bienvenida a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy vamos a estar viendo el razonamiento probatorio y el análisis de la pericia con la doctora María Rosa Davadier. Vamos a estar viendo, bueno, que el razonamiento probatorio exige el análisis de los diferentes medios de prueba ya verificados en el proceso. Esa actividad es problemática para todos los operadores jurídicos, en especial cuando se trata de las denominadas pericias científicas. Para superar en alguna medida el problema, hay que revisar temas como la fiabilidad probatoria, la prevención y la educación en las diferentes pruebas. Bueno, tema súper interesante que ha tenido mucha convocatoria. Voy a seguir dando acceso a la gente que está entrando. Bueno, la doctora Davadíez ha sido jueza de primera instancia en lo civil y comercial del Departamento Judicial de La Plata durante los años 2003 al 2007, y actualmente jueza de la excelentísima Cámara de Apelación en lo civil y comercial del Departamento Judicial de Dolores. Bueno, es abogada y escribana de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Derecho y Magistratura Judicial de la Universidad Austral, especialista universitario en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, España, coordinadora académica del Diplomado en Pericias Judiciales de la Universidad Austral, profesora en la Universidad Notarial Argentina y del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y disertante en ámbitos nacionales e internacionales. María, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? No, muy bien, Irene, gracias. Y bueno, gracias a todos y a todas, que son muchos. Me sorprendo cada día más el interés que tiene el tema. Y realmente, bueno, yo lo considero así y lo vemos a diario en los expedientes, ¿no? En las sentencias que vienen recurridas. El eje o el punto más álgido está siempre en el valor de la prueba, el valor de la prueba, y sobre todo en las pruebas periciales. Así que bueno, en esta creo que tenemos una horita más o menos. Vamos a tratar de ayudar un poco o de transmitir algunos pocos conocimientos y un poquito también de la experiencia, porque son muchos años haciendo esto y uno va, con el tiempo también aprende, y bueno, transmitirlo a todos y a las nuevas generaciones sobre todo, ¿no? Buenísimo. Bueno, para los que hacen por primera vez un curso nuestro, pueden estar haciendo, digamos, a lo largo del curso preguntas en el chat, que al final de la disertación seguramente la doctora, como siempre, con su generosidad, va a tratar de responder la mayor cantidad posible. Me voy a Así es. silenciar y te dejo entonces. Nos vemos en Bárbaro, un ratito. gracias Irene, gracias una vez más a la editorial a través tuyo por convocarme y bueno, de nuevo gracias a todos los que están. Hoy no tengo PowerPoint, tiene un significado, es decir, acá hoy estaba pensándolo, ayer precisamente se hacía un Power, y digo, no vamos a hacer un Power, vamos a volver a si esto es una masterclass, vamos a tratar de dar una clase medio a la antigua, sin PowerPoint, porque ahora se usa mucho distintas metodologías, pero me pareció que esto daba. Y sí, encantada de contestar las preguntas, al menos en el marco que pueda hacerlo. Quiero, antes de comenzar, aclarar dos cuestiones, dado el tema. La primera es que todo lo que yo pueda llegar a decir aquí es en el ámbito netamente académico. Puede haber algún tema que alguien que me conoce de mi actividad jurisdiccional o ha leído alguna sentencia o puede llegar incluso a tener interés en algún expediente que pueda tener trabajando la Cámara en este momento, no tiene nada que ver. Yo es como que tengo dos trajes, un traje académico que me lo acabo de poner y un traje de jueza que me lo pongo cuando hago sentencias, que ese es mi oficio prioritario, digamos, por estos tiempos, o el que insume más tiempo, mejor dicho. Así que no crean que van a vislumbrar algo de eso, puede haber, sí, alguna manifestación de lo que yo diga que se pueda vislumbrar en los expedientes, pero no estoy hablando de casos en particular, de los que se están trabajando o de los que puedan llegar.
Sí puedo llegar a tomar alguno que ya está firme, eso no pasa nada. Y el otro punto que quiero dejar en claro es que yo no, porque este tema se da, esto lo refiero porque hace unos días de una clase sobre la misma temática, una temática similar, y se planteó el tema, entonces el problema, mejor dicho, entonces vamos a dejarlo aclarado del arranque. Yo no hago dogmática procesal, yo no soy procesalista realmente. Si bien los temas que toco están muy vinculados al derecho procesal, esto es una visión distinta de algunas cuestiones del procedimiento. Es una visión más amplia desde la teoría del conocimiento y en la teoría del conocimiento de la teoría de la argumentación jurídica y con más exactitud desde lo que llamamos la epistemología jurídica o epistemología de la prueba, que es, en pocas palabras, saber para qué sirve la prueba. Yo muchas veces digo la prueba es una herramienta, pero bueno, difiere, parecería ser lo mismo que lo que todos nosotros estudiamos en la materia de derecho procesal civil, pero no, tiene un tinte diferente, un tinte que va hacia la argumentación jurídica y hacia conocer para qué sirve. Que no es poca cosa saber para qué sirven los instrumentos que el legislador nos ha dado a través del Código de Procedimiento Civil y Comercial, de que cada uno de nosotros tenemos en nuestras jurisdicciones provinciales. Muy bien, dejado eso en claro, retomando un poquito con lo que habíamos visto o lo que les había comentado, mejor dicho, en la clase que tuvimos antes, en el mes de mayo, si mal no recuerdo, sí, en el mes de mayo, me gustaría decir este pie para comenzar. Nosotros, a ver, un tema que también quiero dejar aclarado y no me quiero olvidar porque esto para mí es muy importante, es que a veces digo nosotros los jueces o los jueces. No, yo este tipo de clases las dirijo porque no los conozco, hay en este momento 60 y pico de personas, no los conozco, por supuesto, no sé cuáles son sus actividades, pero estos pocos conocimientos que yo les puedo transmitir van dirigidos no a los operadores, a todos los operadores jurídicos, a todos. Cuando me refiero a eso, hablo de los abogados, los primeros, porque sin ellos no funciona. La jurisdicción no se abre si no hay un abogado que viene a pedir algo y a llamar a la puerta. Los jueces, por supuesto, y todos los auxiliares que tienen los jueces, secretarios, etc. Los fiscales, el Ministerio Público y la defensa pública. Y también si hay algún perito por ahí, está y es bienvenido porque va a estar involucrado en esta charla. Pero lo dirigimos a todos, porque todos estos operadores tienen que ver en esto, de una manera u otra, en lo que es el ofrecimiento, la producción y la valoración probatoria. Todos ellos van a tener en algún momento algo que ver. Es decir, van a mover alguna perilla, algo del engranaje jurisdiccional hasta llegar a la sentencia. Así que les pido, por favor, no se sientan nunca desplazados cuando yo pueda usar esta terminología. Muy bien. ¿Qué busca el juez? El juez busca la verdad de un hecho que se le ha narrado, se lo ha narrado el abogado, eso lo vimos en otras oportunidades. Y tiene distintos medios para llegar a la verdad, sí y no. Yo podría decir que la respuesta es que tiene un único medio, que son las pruebas. Es a través de la producción probatoria. Distintas pruebas, pero ese es el único medio que tiene, o la única forma que va a tener el juez de conocer la verdad de cómo sucedieron los hechos y conformar el juicio de hecho, el juicio fáctico. ¿Por qué? Y bueno, porque también lo dije en la otra oportunidad, el juez le llevan los hechos consumados, es decir, hechos que tuvieron en el pasado y los tiene que reconstruir. ¿Por qué hacemos pie y relevancia, le damos tanta relevancia a la prueba pericial? Bueno, ahora vamos a tratar de correr el velo de este por qué. No es que la prueba de testigo ya no sea, no tenga la relevancia que tuvo, no sea tan importante como fue, pero
resulta ser que la complejidad de la vida actual, que involucra la ciencia, la tecnología, los avances tecnológicos, eh, nos llevan a que el testigo sea insuficiente. En muchos casos el testigo sí va a aportar lo suyo, no digo que no, al contrario, tiene en muchos casos es determinante el dicho de un testigo presencial, pero en general hoy tenemos este tema que es los avances científico-técnicos. Y les doy como ejemplo, que creo que también lo di en la clase anterior, el tema de miremos el tema vacunas. Miremos el tema vacunas. ¿Por qué? Y bueno, porque se está día a día avanzando en esto. Y nos puede llegar un cliente al abogado o al juez un pedido vía el amparo de una vacuna determinada, ¿no? Porque, y bueno, porque el paciente tenía tal cosa o tal dolencia o tal otra y no puede recibir otra, no puede recibir la vacuna A, sino necesita la vacuna B. Entonces, bueno, eso, el único que lo puede ayudar al juez es un experto, es un perito. Porque, y bueno, básico, porque nosotros somos abogados. Somos abogados, no estudiamos medicina, ni estudiamos farmacia, bioquímica, no sabemos nada de eso. Si sabemos, sabemos por lo poco que leemos o porque nos hemos interesado en algún momento, pero nada más. Entonces, por eso es tan importante esto de hablar de la prueba científica. Yo puse en el flyer, salió publicado, pero lo puse con toda intención, pericial científica. En realidad, la prueba es prueba científica. El punto es que cómo accede o cómo ingresa este tipo de prueba al proceso, bueno, generalmente es muy raro que no lo sea así, por vía de la prueba pericial. Por eso opto por hablar de una pericial científica. Entonces ustedes me podrán decir, bueno, sí, todo bien, pero todas las personas o todos los auxiliares, todos los peritos, todos los técnicos, todos los auxiliares de justicia tienen algún conocimiento científico. Y bueno, entonces yo contestaré sí, pero más o menos. Bueno, ¿qué quedamos? Vamos a tratar de aclararlo. Lo primero que tenemos que ver es qué es una prueba científica o a qué le llamamos una prueba científica en este tiempo de las ciencias forenses. Este es el reinado de las ciencias forenses. Es un momento que no hemos vivido en otros instantes de la vida judicial. Entonces, ¿a qué llamamos prueba científica? Llamamos prueba científica al conocimiento que van a aportar expertos al proceso. Ese es un conocimiento científico. Pero bueno, me dirán ustedes lo mismo que hace un rato, es decir, el médico es un científico y yo les puedo decir y sí y no. Entonces ahí lo que voy a tener que hacer es discernir, de acuerdo con algunas teorías que yo ya no comparto mucho porque son un poquito antiguas, pero sí muchos autores las citan, yo las voy a citar aquí, como para ilustrar un poquito, esta distinción que hace alguna autoría entre cuando la ciencia es dura o cuando la ciencia es blanda, o cuando la ciencia es buena o cuando la ciencia es mala. Habitualmente, en otros tiempos, hablábamos de que era científica la prueba solamente cuando provenía de las ciencias duras. ¿A qué llamamos las ciencias duras? Bueno, a la física, a la química, a las matemáticas. Pero ¿qué pasa? Las ciencias blandas o ciencias humanas, como las ciencias sociales, la psicología, la sociología, no eran consideradas ciencias. Error, porque el sociólogo, el psicólogo, tiene un conocimiento científico más o menos exacto. Después veremos, sujeto a distintos parámetros de observación. Pero hay un conocimiento científico, no lo podemos dejar de lado. Y muchas veces vamos a acudir, como abogados o jueces, al conocimiento del psicólogo. Esto es todos los días, diría yo, en los casos de cuestiones de familia, violencias de género, etcétera. Necesitamos el psicólogo, la trabajadora social. Eso es inevitable, al contrario, es una manda, es algo que cae por su peso, como la fruta madura, es decir, no podemos dar una sentencia sin este colaborador o esta colaboradora. Pero, ¿qué pasa? También tenemos ciencias buenas y ciencias malas.
¿A qué le llamamos ciencias buenas y a qué ciencias malas? Bueno, o pseudociencias. Nosotros vamos a llamar ciencias buenas a todas aquellas que están reconocidas como tales en la formación académica. Perito calígrafo es una ciencia buena, el calígrafo. Pero ¿qué pasa con el grafólogo? Muchos me podrán decir, bueno, sí, pero el grafólogo toma la carta, la lee, interpreta. Bueno, sí, pero resulta ser que hace unos años, creo que unos 4 años más o menos, la Corte Nacional ha incluido dentro de sus peritos a los grafólogos. ¿Para que trabajen solos? No, para que trabajen en equipo, para que trabajen complementando o como complemento de los peritos psicólogos. Pues parece ser que los seres humanos, a través de nuestras grafías, vamos transmitiendo estados de ánimo, etc. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando fue el episodio Nisman, encontraron un trozo de papel donde Nisman le había escrito algo a la persona del servicio doméstico. Esto fue peritado por una peritografóloga, salió en los diarios de La Nación, y bueno, ella decía que a través de esta grafía no se podía inferir un estado de angustia, ni de desánimo, ni de depresión. Entonces parecía, había un indicio de que alguien que no está deprimido, por ejemplo, se supone que no se va, o se piensa que no se va a suicidar. Es un indicio. Después tendremos que ver otra situación, otras circunstancias. Pero tenía una vinculación con el estado psicológico de la víctima, en ese caso. Muy bien, volviendo sobre mis pasos, entonces nosotros estaríamos en general frente a pruebas científicas con mucha más frecuencia de la que pensamos. Pero esto es así, y bueno, vuelvo con la respuesta, y sí y no. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo que es lo más frecuente en los procesos que se ven a diario. No vamos a ir todavía a un proceso complejo, de una pericia compleja o de alta técnica, de alto conocimiento científico. Tenemos, por ejemplo, una pericia médica. Una pericia médica, ¿quién va a discutir o a debatir en que el médico no es un científico? A nadie se le ocurriría, eso es una tontería, es inaceptable, pero ¿qué pasa? Cuando se le pide al médico el informe pericial, en muchas oportunidades sí se le piden cosas o puntos periciales que sí hacen a la ciencia, a su conocimiento científico, pero en otros se le pide una descripción, describa la herida. En una pericia, una cuestión estética, describa la herida. Bueno, dirá, tiene tantos centímetros. ¿Esto es ciencia? No. Esto es expertise, esto es empirismo, es decir, él va a mirar la herida, va a ver cómo es de largo, de ancho, si, cómo está su superficie, si tiene esqueloide, no, etc. Si puede mejorar, si le podemos hacer una cirugía. Ahí ya entramos en un conocimiento científico. Ahora, si nosotros le decimos, y también si nosotros le decimos, bueno, dígame si la historia clínica estaba correctamente llevada. Y él dirá, y bueno, sí, tenía la parte de anamnesis. Eso es una descripción. Eso no hace a su conocimiento científico. Distinto es que yo le pregunte si es posible, de los hechos narrados, que la causa de la muerte haya sido tal cosa. Bueno, entonces él, y que me diga por qué. Bueno, entonces el médico me dirá, bueno, sí, mire, las cirugías debían habérsela hecho de tal manera, se la hicieron, bueno, hace todo un comparativo, e incluso me puede decir, bueno, en un invento esto, 60% de los casos en que la cirugía se haga de esta manera, el paciente tiene 20% de probabilidades de sobrevida. Bueno, me está dando un soporte estadístico que seguramente lo sacó de una información validada por sus colegas, por sus pares, a través de un libro, de un congreso, distintas fuentes. Eso es conocimiento científico, eso es pericia, esa es prueba pericial científica. Lo mismo le pasa al perito contador. El perito contador, ¿qué dice? Y el perito contador le pedimos, bueno, hágame los números. ¿Cuánto tenía que cobrar por la indemnización? Eso es conocimiento científico.
No, eso es el conocimiento técnico que tiene el perito contador de saber cómo se hacen esos cálculos matemáticos. ¿Puedo decir que no tiene un conocimiento científico? No, pero no es el resultado final un conocimiento indubitado, un conocimiento certero, un conocimiento fiable. Yo creo que cuando pusimos el flyer con Irene pusimos la palabra fiabilidad. Acuérdense de esto, fiabilidad. La pericia científica va de la mano de la palabra fiabilidad. ¿Por qué? Porque le va a dar al juez confianza, prácticamente le va a solucionar el caso, o le va a dar la mayor respuesta que está buscando, la respuesta más potente, la respuesta más certera y sólida, esta palabra también, sólida al juez para resolver el caso. A estos apuntamos con lo que es una pericia, una prueba científica. Prueba pericial científica, pues ya estamos en la pericia. Pero ¿qué pasa? Todos los expertos tienen conocimientos científicos, como les digo, pero nosotros necesitamos, para catalogarla más aún, un conocimiento estricto. ¿Esto de dónde, cómo lo sabemos? Y bueno, lo vamos a ver en el soporte pericial, en el dictamen, pero intento en la última parte de esta charla darles algunos elementos que serían superadores de los déficits que podemos llegar a tener hoy nosotros en materia pericial, porque en mi experiencia siempre estoy dando este tipo de clases y muchas veces mis alumnos son peritos y todo el mundo se queja porque la pericia, porque el perito, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pero resulta ser que todos tenemos que colaborar. Cuando hablo de todos los operadores a esto. Esto lo vamos a ver después, lo dejé para el final. Bueno, entonces, cuando hablo de estos conocimientos científicos estrictos, me tengo que acordar del caso Daubert, que creo que hablé, y si no, la verdad que si no, por favor, que alguien haga que no o que sí, y lo cuento un poquito. Pero son casos a través de los cuales se determinó qué era el conocimiento científico que debía de brindarse en un proceso determinado. ¿Cuáles son las exigencias que yo tengo que tener para que ese conocimiento o ese dictamen pericial científico me aporte mayor solidez? Me aporte mayor solidez y lo pueda catalogar como científico. Daubert es un hito en esta temática, hay otros fallos, no muchos, que siguieron el mismo rumbo, y la pregunta del millón es, ¿para qué me sirve a mí un fallo del año 93 de la Corte de los Estados Unidos, en la que en un sistema jurisdiccional en el que no existe el perito tal cual nosotros lo conocemos, sino, o la Europa continental, el derecho europeo continental lo conoce, es decir, tenemos un testigo experto, no tenemos un perito de oficio. Entonces, ¿para qué nos sirve? Y bueno, nos sirve para que tengamos en cuenta estas pautas de qué es lo que debemos exigir que tenga el dictamen pericial en cuanto a su solidez, para que nos le dé al juez y a las partes fiabilidad. ¿Para qué sirve la fiabilidad? Y para evitar el error de juzgamiento. Para evitar el error de juzgamiento. Una de las, si no puedo decir la única, pericia o prueba pericial que no admite o que tiene una plena fiabilidad es la de ADN, porque está absolutamente probada y no hay duda con relación al resultado. Pero podemos sí hacer una crítica, podemos decir, bueno, está bien, cuando yo veo el resultado, ¿no?, de la pericia de ADN, no en un caso de filiación, porque en los casos de filiación, en general, no hay duda en la cadena de custodia y no hay duda en la procedencia del material a peritar. En eso generalmente no tenemos problemas.
Pero sí lo podemos llegar a tener en los casos de delitos de índole sexual, donde han intervenido varias personas, como por ejemplo los que son en banda. Los abusos en banda, que ha habido varios casos, son difíciles. ¿Por qué? Porque yo puedo tener material a peritar y puedo tener un material de confronte, pero ese material de confronte, ¿es el único que yo voy a peritar o tengo que peritar más? Tengo que obtener mayor cantidad de confronte. Entonces ahí el juez, el abogado, el fiscal, el defensor, el que sea, tiene que empezar a poner una mirada un poquito más profunda, porque, y bueno, porque puede cometer un error, de juzgamiento. Y una persona inocente puede ser condenada. De hecho, yo he estado buscando estos días y encontré que aquí, esto lo tengo por acá a la página para no olvidarme, porque yo me olvido de las páginas, la verdad sea dicha. A ver si la encontrara, sería feliz, pero vaya uno sabe, ya la voy a encontrar y ya se las voy a pasar. Hay una organización que se dedica a investigar o reinvestigar delitos, sobre todo delitos sexuales. Hay una delegación aquí en Argentina, que el fiscal Garrido es el director o la persona a cargo, es algo así como Innocence Investigation o algo parecido. Ahora en cuanto lo encuentro, se los voy a pasar. Es muy interesante, sobre todo, no tanto la página argentina, porque tiene pocos casos incorporados, están en investigación, porque ellos intervienen pueden hacerlo de forma directa, como entidad, o lo pueden como ONG, o pueden hacerlo vía la figura del amicus curiae, el amigo del tribunal. Pero si ustedes ingresan, ahora cuando yo se las dé, por supuesto, ahora vamos a poner en el chat, cuando ustedes ingresan a la página de Estados Unidos, los casos son innumerables y ya resueltos en un segundo análisis probatorio, sobre todo de ADN. Cuando ha habido una contaminación en la muestra, por ejemplo, las contaminaciones en las muestras son muy frecuentes, aunque ustedes no lo puedan creer, son muy frecuentes. Entonces, una cosa sí voy a decir, es decir, la prueba de ADN, ninguna duda que es excelente, es la mejor prueba que tenemos. Pero, ¿qué sucede? Tenemos que cuidar el tema de la cadena de custodia. Y ver bien si el material que nosotros confrontamos tenemos para peritar pertenece a esa persona a la que le queremos atribuir el delito. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo tener un buen material de la víctima, ninguna duda, está bien obtenido, pero resulta que ¿contra quién lo perito? ¿Contra José? ¿Y si José no estaba en el lugar y estaba Pedro? ¿O si estaban ambos y el autor no fue José, sino que fue Pedro? Ese examen tenemos que hacer. Que aunque parezca que no puede pasar, sí pasa. Hay un porcentaje muy alto de personas que en esta confrontación escasa de un solo partícipe, cuando pudo haber habido más en este tipo de delitos, podemos condenar a quien no corresponde. Entonces, por eso es tan importante esta verificación en este tipo de prueba. Después, en el caso de la paternidad, no hay problema. Sí tengan en cuenta que leemos por cantidad de
de marcación de alelos, y de los 23 que tenemos los seres humanos, cuanto mayor identidad haya, más pertenencia va a tener en la paternidad o en la prueba o en el delito, ¿no? Eso es indudable. Está bueno que también sepamos esto de las marcaciones para poder leer los informes de las pruebas genéticas, de huellas genéticas. Muy bien. Siguiendo con la prueba científica, las pruebas científicas están muy vinculadas con las pruebas estadísticas. La pregunta es, ¿puede la prueba estadística sola, una estadística, no sé, común y corriente, pura y dura, como digo yo, ser una prueba, consolidarse como prueba y ser fiable? La respuesta rápida y llana es no. ¿Por qué? Porque nosotros, las pruebas estadísticas son pruebas generales, tomadas de grupos determinados o poblaciones determinadas. Esto se da, sí puede ser referente en una prueba científica, pero no es determinante en la prueba científica. Ejemplo, esto tiene mucho que ver con todo el tema de la toxicidad, de los agroquímicos, de los agrotóxicos, de todo tipo de tóxicos, medicamentos, cualquier tipo de tóxico, contaminaciones ambientales, contaminaciones de agua. Acá es relevante el fallo, si ustedes están interesados en verlo, Matanza-Riachuelo. Matanza-Riachuelo, que es la cuenca que contaminada por los afluentes de las curtiembres, básicamente, donde hay pruebas periciales que evidencian con toda claridad el porcentaje que tenían de determinados químicos contaminantes y el porcentaje en las patologías. Estudiado ese grupo estadísticamente, pero ese grupo que vivía a orillas del riachuelo, vive, mejor dicho, a orillas del riachuelo. No lo puedo a eso trasladar a otro lugar geográfico con otra circunstancia fáctica circundante. Eso, por ejemplo, hay un caso, Laguna de los Padres, que viene hace poquito, creo que marzo o abril, si no mal no recuerdo, a la Corte por un recurso de hecho, porque le habían hecho una denegatoria, y la Corte le dice, mire señor, yo no le puedo dar el recurso, está bien denegado porque usted todavía no sabe a ciencia cierta qué contaminó las aguas. Fíjense hasta dónde llega la Corte. La Corte le dice, bueno, yo le hubiera dado este recurso, pero primero veamos qué contaminó las aguas. No es lo mismo la contaminación Laguna de los Padres, obviamente, que la de Matanza-Riachuelo. Eso es evidente. O algunos acuíferos que han acusado, sobre todo, por ejemplo, en la provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes hay algunos casos que también sobre estos temas. Entonces, recuerden esto, en los casos de contaminación por tóxicos que son muy frecuentes, tengan en cuenta esto. No cualquier estadística va a ser buena para referir en la demanda para el caso de los abogados y en los jueces para tener por decidida la cuestión. Tendrá que ser la estadística que se ajuste a ese grupo, en ese lugar y en esas circunstancias. Que eso le va a dar una particularidad y le va a dar a esa inferencia probatoria el vínculo con el hecho, porque si yo la inferencia probatoria no tengo vinculada con el hecho que estoy conociendo, no tengo nada, no sirve para nada. Desde otros puntos de vista, las pruebas que no son científicas, las pruebas no científicas, pueden ser cuestionables o son más, voy a expresarme pésimo, porque son más fácilmente cuestionables o es más fácil cuestionarlas que las que son científicas, como el ADN, vuelvo al ejemplo. ¿Son admitidas las pruebas no científicas? Sí, por supuesto que sí, pero van a necesitar de otras pruebas. Van a necesitar de otras pruebas y es lo que generalmente pasa en los procesos judiciales. Cuando el juez necesita, además de la prueba accidentológica, del testigo, de las fotos, bueno, de una serie de medios
probatorios. Y va a usar, en ese caso, el juez, el razonamiento inductivo, es el razonamiento que prima en todas las decisiones judiciales. Muy bien. Aquí operan, aquí en el caso de pruebas no científicas, van a operar las máximas de experiencia también. Si ustedes quieren hablar de máximas de experiencia, tenemos que ponerlas como pruebas no científicas, como presunciones. Esto ahí. Ahora, la prueba científica, cuando tenemos una prueba científica, el razonamiento es deductivo. Es deductivo, con escaso margen, porque partimos de premisas ciertas. Cuando yo tengo un método deductivo, cuando parto de premisa cierta, consecuencia cierta. Todo cierto. Es decir, si, ¿qué es el problema del ADN? Que les digo que afinar el ojo cuando puede haber más de un interviniente en el hecho, de un partícipe en el hecho. Ese margen, escaso margen valorativo, tiene que tener el juez un poquito de cuidado porque puede estar dejando de lado la valoración. Algo de valoración tiene que hacer, esto lo repito siempre. Las pruebas científicas no dan leyes particulares, es decir, leyes para esa causa determinada, dan leyes generales. La fórmula de cómo se califica, de cuántos alelos tenemos los seres humanos y de cuántos marcadores necesitamos para saber si es el hijo o no de alguien, bueno, eso obviamente es una ley general. Y tienen una metodología científica muy estricta. Muy estricta, tiene una tasa cero, le llamamos tasa de error cero. A partir de Dauber se llama tasa de error cero porque se ha confrontado en todas las situaciones habidas por haber en el laboratorio y da tasa de error cero. Si está bien hecho, si hay cadena de custodia preservada, si son las partes, si el material está bien extraído y preservado, es tasa cero. Ahora, ¿qué pasa? Acá entra a jugar algo que también quiero ver para cerrar esto en cuanto a lo que deben de hacer los jueces y a lo que deben hacer los abogados y lo que deben de hacer los peritos, que es el tema de una actitud deferente. Si bien es cierto que el juez tiene ante estas y el abogado también una actitud deferente, porque si ustedes son abogados de parte y me dicen, ¿y cómo hago yo para atacar la prueba del perito que informó sobre el ADN? Y bueno, yo les diría, y poco tenemos para hacer, es decir, excepto que haya habido más de un partícipe, como les digo, en el hecho, o que la prueba, el material la cadena de custodia esté afectada por algún problema con el material, o que tengamos duda de en qué laboratorio se hizo, o que quien lo hizo no estaba debidamente habilitado. Pero esto es muy raro, puede pasar, yo no les digo que no pueda pasar, pero es difícil. Pero ese respeto también conlleva las exigencias. Así como los abogados y el juez van a tener respeto a esa decisión o a ese informe, no me cabe duda de que le tenemos que exigir a quien nos informe más todavía. Bien. En cuanto a, no sé cómo voy con el tiempo, más o menos. Sí. Muy bien. Sí quiero volver sobre la palabra fiabilidad probatoria, que esto es muy importante. En cuanto a los tóxicos, como ejemplo, porque a mí me gusta tomar de ejemplo mucho el cine, los libros, etc. Chernobyl, la serie o película, creo que hay una película y una serie sobre el problema el episodio de Chernobyl, donde con los años se pudo ver con toda claridad el impacto de la explosión de la central en los seres humanos, que fue de acuerdo a la distancia en que estos seres humanos estaban ubicados con relación a la central, fueron los efectos, la muerte inmediata, distintas patologías que fueron apareciendo y el tiempo de sobrevida. Eso ténganlo en cuenta, es importante cuando uno hace un tipo de proceso sobre tóxicos. En cuanto vuelvo a la tasa cero, ya les había dicho, acá es importante que nosotros pongamos, como decían las abuelas, las barbas en remojo.
¿Por qué? Porque ante estas nuevas tecnologías, estos nuevos requerimientos de los procesos judiciales, la actividad sigue con pandemia o sin pandemia, la tecnología avanza, la ciencia también, en todos sus aspectos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que exigirnos más, exigirnos como operadores y exigir al otro. Entonces, cuando decimos de exigir al otro, ¿quién es el otro? Bueno, el otro es el que nos trae el conocimiento científico. Conocimiento científico, le vamos a exigir que tengan laboratorio de última generación, le vamos a exigir que se capacite, que no se quede con lo que estudió en la facultad hace 25 años, ni 10 años, porque todo fue en avance. Y le vamos a exigir que no sesgue su mirada, que su mirada sea objetiva y dirigida a lo que el juez o las partes le están pidiendo. Que no crea que no diga, porque muchas pericias pueden decir, es probable que, ¿es probable cuánto? ¿20%? ¿50%? Eso no le ayuda al juez. Le da, sí, un indicio, pero nada más. Que traten de usar la terminología adecuada, que no se excedan en el pedido. Es preferible muchas veces que el perito diga poco y bueno a un montón de cosas que al final la pericia hasta puede llegar a ser nula. Esto es una... A ver, esto no quiero poner en el paredón, como se dice habitualmente, no quiero poner el blanco en los peritos, no, porque el blanco es, estamos todos en el blanco y para tirarnos un tiro estamos todos y me incluyo, porque esto nos arrasa. Pero, a ver, demos lo que sabemos y capacitémonos. Entonces, también digo, y esto sí lo digo como juez, me tengo que capacitar. ¿Por qué? Y bueno, porque yo tengo el conocimiento medio que puede tener un profesional de la abogacía que lee el diario, que lee un libro, que se capacita, pero no soy científico. Pero sí tengo que estar más o menos informada de por dónde vienen los tiros, dicen los españoles. ¿Está? ¿Por qué? Y bueno, porque si no, no le voy a poder dar respuesta a los abogados que vienen a pedirme cosas en nombre de sus clientes y que son la sociedad misma. Esto es una exigencia del Estado de Derecho. Fíjense dónde terminé. De la prueba científica termino en el Estado de Derecho. Esta es una exigencia del Estado de Derecho. Cuando la provincia de Buenos Aires, el artículo 15 de la Constitución Provincial dice tutela judicial efectiva. Es esto, señores, tutela judicial efectiva. No por las dudas. Lo dejo entrar, le doy proceso judicial, pero efectivo. Lo mismo pasa con la Constitución Nacional, el artículo 18. Yo me tengo que capacitar. Entonces, en ese capacitarme, eso viene de la mano de lo que es educación. Educación en general. Y ahí viene de la mano de la educación, tanto para peritos, científicos y operadores judiciales, con todos, viene algo que se llama la palabra, la comunicación. La palabra escrita va a ser. A veces oral, porque si es juicio oral, el perito informa en el juicio oral. Expresarnos con la terminología correcta, con la terminología no sobreabundante. Sí, porque a mí me pareció que la bala venía... No, la bala venía de tal lado, no venía. La bala le pertenecía al arma y es probable que no, es probable que no. ¿Esta era el arma que estaba en el lugar del hecho? ¿Este es el arma que utilizó el presunto homicida? Porque si yo estoy peritando, yo no estoy dudando de la balística, no dudo de la balística, tampoco dudo de que cada arma deja una estría en particular. Sí puedo dudar de que esa bala haya salido de esa arma y que esa arma haya estado en el lugar del hecho. Entonces, ese camino que me quede claro. No que es probable que, o que tal vez que.
Este es el punto. Hay muchísimo para hablar de esto. Prueba de calígrafo, la indubitada. ¿Y es realmente la indubitada? ¿Y cuál es la indubitada? ¿De dónde estuvo la indubitada? Y la indubitada apareció ya a las cansadas en el proceso. Y bueno, ¿pero será esto? Y no sé, una duda tengo. Esa pericia que tiene una raíz científica, porque son peritos realmente con conocimientos técnicos científicos, no tiene una estrictez de cientificidad si yo no tengo todo esto bien demostrado. Entonces el juez va a necesitar de otras pericias, de otras pruebas para poder integrar el abanico probatorio. Esto es así. Esto es así porque si no, no tiene solidez la decisión. Y lo que yo busco es solidez en la decisión. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que me pareció muy interesante, que no es frecuente, pero necesitamos expertos en esto. Cada día más. Cámaras de seguridad. ¿No? ¿Cuántos delitos hay que lo primero que se dice, accidente de tránsito? No vamos a ir a un delito grave, vamos a un accidente de tránsito acá en la esquina. Lo primero que se nos ocurre es, ¿y la cámara funciona? ¿El domo que está ahí arriba? Sí, bueno, que vamos a peritarlo. Pero ¿y dónde está el experto? Ese experto, eso se llama fotogrametría. Ok. Ese experto, te voy a decir, yo les digo sinceramente, cuando he visto las pasadas y las diapos de los domos, no veo nada, son todas sombras, cosas que se mueven un poco, no sé. Pero hay gente experta que me explica. Esto es lo mismo que ver una resonancia, la placa de la resonancia magnética, son todos cosas redondos, qué sé yo. Pero hay expertos, y ese experto me tiene que explicar a mí, con contundencia, con exactitud y rigor científico, qué es lo que vio, cómo lo vio y dónde lo vio. Pues si no, no me sirve como prueba. No me sirve como prueba. Creo que ya no estamos teniendo mucho más tiempo, no sé lo que me diga Irene, pero quiero remarcar esto. Si tenemos un buen pedido probatorio de pericia, con el perito que corresponde, por supuesto, porque tenemos que ver bien la tinencia, ese es otro tema, en el ofrecimiento, podemos tener un buen resultado pericial que es bueno para todos. Es bueno para todos, es bueno para tener una decisión justa, con verdad, justeza y solidez, como tiene que ser la sentencia, porque si no la sentencia el hecho no es verdadero y la sentencia puede ser nula. ¿Está? Esto es lo que yo les quería transmitir hoy. Vinculado con que les dije que esto venía de la mano del Estado de Derecho. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con que hay una relevancia ética y una relevancia moral en todo lo que estamos hablando. Y bueno, ¿y por qué? Por algo muy fácil, muy sencillo. Yo tengo en la mano la vida de la gente, la vida de seres humanos, la vida de personas, y ni siquiera aquel que lo voy a privar de libertad porque cometió un homicidio o un delito que merece ser privado de libertad, porque el legislador y la vida social y su organización así lo exigen. Voy al ADN. Para la paternidad, uno debe ser hijo de quien debe ser hijo y de quien era su biológico. Después veremos si le gustó o no le gustó, no sé. Pero que la paternidad sea certera, no cualquier cosa. Es un tema muy serio el ser hijo de alguien en la vida de las personas, de los seres humanos. Entonces, hay una contingencia ético-moral que no podemos dejar de lado en todo esto. Y por eso hablo de educación y hablo de cómo transmitir y de transmitir con exactitud. Yo sé que es difícil muchas veces entender la terminología
sobre todo los médicos que no, o o alguna especialidad de esta naturaleza, que no la comprendemos porque, o un cálculo matemático, o un cálculo de materiales, cuando muchas veces se derrumba un edificio y nos traen los cálculos de materiales, no entendemos nada, o entendemos poco, o nos cuesta muchísimo, y suerte que ahora hay un señor o señora, no sé qué es, que se llama Google y que uno lo consulta y ahí muchas veces más o menos algo sale. Hay que tener cuidado porque Wikipedia es libre, pero no importa. Entonces, pero esto nos pasa a diario. Yo supongo que los que son abogados litigantes deben de, cuando ven llegar a un cliente nuevo, de decir, Dios mío, ¿de qué me va a hablar esta persona? Y pasa esto. Entonces, esto es lo que les quería transmitir hoy, es un poquito, y algo que dice, hay una filósofa que yo sigo, porque la verdad que me encanta como filósofa, y bueno, es un gran ser humano, que es Marina Gascón, y ella habla siempre, cita una cita que creo que tampoco es de ella, pero es muy buena, y mejorar la justicia del sistema de justicia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, es mejorar la justicia, pero dentro del mismo sistema de justicia, no afuera. Está acá, lo tenemos en las manos, y parte del sistema de justicia son tanto los abogados como nosotros los operadores más directos, que somos los jueces. Pero bueno, son granitos de arena. Y antes de cerrar, y ya la dejo a Irene, la página que les recomiendo para que vean cuánta gente, cuántas personas han sido injustamente privadas de su libertad por un déficit en la prueba de ADN, que es la vedette de las pruebas, se llama Innocence Project. Ustedes ponen en Google Innocence Project, todo junto, y bueno, y les sale la página de Estados Unidos, y si no, está la de la Argentina, que ya les digo, es bastante nueva, y el fiscal Garrido, que bueno, seguramente ustedes lo han escuchado hablar, nombrar, es el, digamos, como el director, creo que el título es director aquí en la Argentina. Sí. Sí, porque, perdóname que te interrumpa, pero No, perfecto, perfecto. estoy poniendo ahí que me la facilitó el doctor Capitán, creo que yo ya la había encontrado. Innocenceprojectargentina.org Sí. es digamos, la Sí. filial aquí, ¿no? Y como bien decís, el director es el ex Es el fiscal fiscal Garrido. Garrido. Yo les aconsejo, si les interesa el tema, consultar un poquito más la de la internacional, la de Estados Unidos, que tiene más casos y ya casos resueltos de revisión de casos, y donde hay gente que ha estado privada de su libertad mucho tiempo, y bueno, como es, a través de este auxilio, de esta gente, de esta ONG, han tenido su libertad. Tengan en cuenta que esto no solamente se da con la prueba pericial, ahora me estoy ya yendo un poquito a otra cosa, pero hay un fallo muy interesante del año pasado, donde es valoración de testigos. Si mal no recuerdo, se llama Rojas. Lo habrán visto, seguro yo les voy a contar un poquito y ustedes se van a dar cuenta enseguida de qué hablo. De la provincia de Misiones, que eran dos mujeres que estuvieron detenidas, creo que algo así como 14 años, hasta que la Corte Nacional hace el análisis de la prueba testimonial, y con eso dice, no, esta mujer es inocente. Las dos, si no hay prueba suficiente, había duda razonable como para no condenar, y la Corte dice, bueno, como el Tribunal Superior de Misiones ya le dijimos 2 veces que analice las testimoniales y las analiza mal, las voy a analizar yo, y las valora la Corte misma. Búsquenlo, Rojas se llama. Es muy interesante la valoración probatoria, el análisis de las testimoniales. Fíjense ustedes que yo comencé hablando de que al testigo se lo había medio dejado de lado. En este caso, los testigos, los dichos de los testigos mal valorados llevaron a estas personas, creo que se llama Roja, si no después se lo pasó a Irene, por un mal camino. Otro caso que sí también ténganlo en cuenta en cuanto a pericia científica, de estricto rigor científico y estadístico, muy interesante, caso del año 2015, que ya también en cuanto se los diga se lo van a dar cuenta de cuál estoy hablando, son iniciales DMA,
que es el de muerte digna. Es un caso donde se pide la desconexión de la alimentación por vía a un mayor de edad que estaba desde hacía 20 años en estado en coma. Bueno, ese caso, si ustedes van a la prueba, que es una medida para mejor proveer que saca la Corte Nacional, ahí se van a dar cuenta de la especificidad de la medida científica, prueba científica que se pide, y a quién se la encomiendan. Se la encomiendan, y con esto cierro, a los peritos médicos de la Corte, al cuerpo de peritos médicos de la Corte, gente de renombre, y se lo encomiendan al cuerpo de neurocientíficos de la Favaloro, de renombre internacional, probado internacionalmente. Todos sus colegas y sus pares les han convalidado sus investigaciones. Entonces, eso es una prueba científica, una prueba que tiene un rigor importante y que está sostenida, pues cuando ustedes la lean, bueno, yo tengo la debilidad de andar leyendo fallos, por eso... Yo ni te cuento, todo el día. Bueno, pero ahora lo tengo a Diego. Diego es mi inteligencia artificial que me lee, porque muy bien, muy bien. Necesitas otro par de ojos. Sí, tal cual. Sí. Bueno, y hasta acá llegamos, Irene. Bárbaro, María, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, a ver, antes de nada quería verificar, porque habían preguntado sobre el caso, vos habías mencionado el fallo Daubert, que era de la Corte de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. ¿Puede ser que sea entonces Daubert versus Merrell Dow Pharmaceuticals? Sí, del año 93. Bueno, sí. ahí había yo puesto, y pero hay no estaba segura. Hay dos más. Uno es... bueno, mientras hablamos yo lo voy a buscar. Igual, mira, yo recién dejé... Uno es de neumáticos, pero yo los tengo acá. Por eso, si te parece, después, cuando tengas tiempo, digo, aviso para que por ahí lo tenemos mañana. Acá los tengo. Pero acá los tengo. Después me pasás, si querés, por mail, y yo les hago llegar todos, porque me están pidiendo el de Misiones también y el de... Ay, bueno, los de, prueba científica forense Estados Unidos, que es el eje, y a partir de eso nosotros no lo aplicamos tal cual, pero sí lo tenemos que tener en cuenta para ver qué conductas debemos asumir. El señero, como se dice, es Daubert con Merrell del año 95. Después tenemos General Electric con Joyner. En realidad el caso se llama Joyner con General Electric, pero cuando llega a la Corte lo invierte, y que es del año 97, es un tema de los asbestos. Los asbestos son los contaminantes producidos por las conexiones eléctricas. Y después hay otro, el último, el del año 99, que este es muy conocido, que es Kumho Tire con Carmichael. Kumho Tire era un fabricante de neumáticos y tuvo una tanda donde el vehículo iba normalmente y explotaba el neumático. No sé si se realmente explotara, se rompía el neumático, se desintegraba. Bueno, hubo gente que tuvo accidentes muy serios, y en todos la Corte tuvo el mismo criterio: estrictez y rigor científico. Y tengan en cuenta de nuevo lo que les dije hace un rato, en un sistema donde no existe el perito como conocemos nosotros, es el testigo experto. El testigo experto es un testigo de parte al que se le paga mucho dinero porque se cotizan terriblemente en Estados Unidos estas cosas. Pero bueno, sí. Había algunas preguntas, a ver, vamos a ir para atrás un ratito. Bueno. Dice, doctora, como ejemplo en una pericia médica, cuando no existe perito de oficio, ¿los dictámenes de sociedades científicas tienen el mismo valor probatorio que el dictamen de un perito de lista? Porque no son auxiliares del juez. Sí, pero se pueden acompañar como prueba, lo autoriza el Código de Procedimientos, incluso se pueden pedir. El tema es que no tiene el mismo peso probatorio, un peso por ahí un poquito más débil. No es que las sociedades médicas sean descalificables. El tema es cómo ingresa. Generalmente ingresa a pedido de una parte, la otra parte se puede oponer. Bueno, empieza todo este juego procesal de la defensa, obviamente, pero sí, se admiten. Muy bien.
En el caso de una pericia accidentológica proporcionada por un perito oficial, ¿puede ser refutada con prueba de testigos? Y bueno, a ver, primera cosa que el perito en sí no va, es difícil por el testigo, pero excepto que el testigo, a ver, voy a ordenar las ideas para que quede claro. Si los testigos fueron presenciales, contemporáneos con el hecho y estuvieron denunciados en la investigación, si hubo investigación penal preparatoria o de primera mano, se dijo que había testigos, sí. Y podemos tenerlos en cuenta y son muy buenos testigos, usando un calificativo no es muy ortodoxo, pero bueno, el tema es que la pericia tiene que estar hecha sobre hipótesis, sobre supuestos y sin ningún andamiaje científico. Es la única forma. Es la única forma, porque si no, el testigo va a decir lo que vio. Entonces, si el testigo vio que venía por la derecha y el perito dice, no, bueno, pero yo creo que venía por la izquierda. Bueno, ya con la palabra creo lo estamos dudando. Estamos dudando. Por eso hay que ver el caso y hay que ver las dos cosas. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Porque me parece que si no, estamos. Acá estoy dejando nuestra dirección de Facebook, porque la clase queda grabada y la van a poder ver durante una semanita. Los informes técnicos químicos, del cual surge el alcohol en sangre de un conductor en los accidentes de tránsito, que lleva a una compañía de seguros a plantear una exclusión de cobertura, ¿con qué otra prueba de rigor científica se puede emplear? Claudia. No. Lo que pasa es que, a ver, ahí hay un tema de la temporalidad. Es decir, el valor de alcohol en sangre es contemporáneo con el hecho. Si es una demanda civil, a lo mejor pasó un tiempo hasta que se produce, viene la compañía a contestar la demanda y opone la excepción de cobertura. Ahí entran a jugar otros temas. ¿Cuál era la graduación que tenía? ¿Cómo fue la conducta, si tiene testigos, cuando se bajó del coche? No es lo mismo el que deambula sin rumbo al que estaba impertérrito y normal, digamos, porque lo que había vivido era muy poco y la cantidad de alcohol en sangre era mínima. Y entonces, y la exclusión de cobertura podría llegar a ser una cláusula abusiva en ese caso. Pero eso es caso a caso y hay que ver, excepto que hay que ver bien el tema de la cadena de custodia de la muestra. ¿Cuándo se extrajo la muestra? ¿Quiénes estaban presentes en la extracción de la muestra? Que el frasquito, el contenedor de hemático no haya sido en ningún momento vulnerado como para decir que se perjudicó, es decir, ese tipo de cosas. El tema ya ahora, en el tema de las exclusiones de cobertura, pasan por el tema de si resultan o no abusivas con relación a los hechos y a la prueba en el marco de la ley de consumidor. Ok. Bueno, te están felicitando por la charla. Bueno, gracias a todos. Están recomendando, el doctor Macambira menciona el fallo Whole Woman's Health versus Hellerstedt del 2016, que también es muy interesante en cuanto a la producción y valoración de la prueba científica. Sí. Ahí están los autos por si lo quieren buscar. Acá preguntan, pero me parece que es un tema casuístico. Pero bueno, si en un accidente de tránsito el conductor estaba alcoholizado pero tenía prioridad de paso por derecha, ¿cómo resuelve? Bueno, ya... Están trayendo casos que tienen en el estudio, eso no vale. No vale, hay que ver qué gana, si el alcoholizado o la prioridad de paso. Pero desde ya no sé quién lo hizo, pero que recuerde que nosotros tenemos es como una muletilla
que la Corte de Provincia usa, que la prioridad de paso no constituye un bill de indemnidad, es decir, no es que porque vengo por la derecha hago lo que se me ocurre. Claro, claro, exacto. Bueno, y últimas preguntitas. Sergio Lograzo dice, ¿cómo valora el juez una pericia donde el perito basa su dictamen en dichos de la parte actora que no fueron incorporados en el libelo de inicio, si no se conocen en la entrevista? No, a ver, lo primero que tenemos que, supongo que debe ser un perito oficio, un perito oficial designado a la lista. No está siendo imparcial, porque la defensa en juicio, decirlo, además otra cosa, esto es la regla. El perito se debe de pronunciar con relación a los hechos del caso, y los hechos del caso son los que trajeron las partes en la demanda, en la contestación de demanda, que esas son las hipótesis de trabajo del juez. Punto. Si después vino la parte y en la entrevista le contó, no sé, que estaba muy dolido porque se le había ido el novio o la novia y vaya a saber qué cosa, es una situación que el juez no la va a tener en cuenta. Incluso le puede llegar a descalificar la pericia. Es decir, el juez, el perito se puede ser recusado, como el juez tiene las mismas causales de recusación. Ya me estoy yendo a la dogmática procesal, el artículo 17 le es aplicable. Es aplicable, más aún puede tener hasta la sanción de ética del colegio o consejo profesional al que pertenezca, ¿no? Eso por otro lado. Sí, sí. Pero no, el perito tiene que ser totalmente objetivo, y si no tiene elementos, es preferible que el perito diga no puedo decir nada porque no tengo elementos para decir esto. Eso es lo que antes yo llamé el sesgo de la mirada sesgada en el dictamen. Es cuando el perito quiere tirar la balanza para un lado que no sé, porque le gustó, porque le cayó simpático, no sé, pueden pasar cosas, pero no, eso sí. Seguro. Eso te voy a decir que no. Ahí entra la neurociencia, que es interesante con todo el tema de los sesgos, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, está también el tema del sentir del juez. Es indudable que el juez, un ser humano, claro. Son seres humanos, y un día puede estar afectado porque le pasó algo en su casa, o el viejo dicho se levantó con el pie izquierdo. Mira, tuvimos una clase de neurociencias donde hablaban de que el juez no había almorzado, estaba con hambre. Posiblemente la sentencia hubiera sido otra si estaba con la panza llena, como que bueno... yo voy a hacer una confesión pública. Yo tengo que almorzar en determinado horario, porque si no me pongo de mal humor, porque mi hábito familiar, pero desde que tengo uso de razón, era que en mi casa a tal hora se almorzaba y paraba el mundo. Y el almuerzo era almuerzo y cena, y no se podía hacer otra cosa más que almorzar o cenar y hablar de cosas del almuerzo y la cena. Entonces lo tengo tan incorporado que bueno, que no sé, excepto que pase algo extraordinario, pues si no yo corto todo y me voy a comer. Me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos, María. Un placer tenerte como siempre. Te vamos a volver a invitar. Irene. Gracias sos bienvenida, a todos. Siempre sos bienvenida. Gracias a todos por estar del otro lado. Hasta pronto. Y bueno, les hago llegar los fallos, no me voy a olvidar, pero denme un ratito porque tengo que ponerme a buscarlos y demás. Mañana. No, ahora te mando el de Misiones, te lo mando ahora, yo lo tengo, y les voy a mandar Rodríguez con Google, que es muy interesante, porque ahí la Corte... lo primero que hace es que le expliquen qué son los buscadores, para que vean cómo los jueces se deben de educar. Es decir, los ministros de la Corte dicen, bueno, nosotros no sabemos qué es un buscador, por favor, nos explican qué es, y bueno, eso los ayuda a sentenciar, porque es la verdad. Perfecto. Así que bueno, ahora te los mando. Lo conocen al fallo y dicen que es excelente. Bueno, gracias. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Saludos a todos, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.